Hola, hola, Dios le bendiga. Feliz inicio de semana. Este es el día que ha hecho nuestro Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, hermanos, querida familia? Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día. Un poquito tarde porque tenía otro compromiso, pero aquí estamos al pie del cañón, preparados para iniciar, continuar nuestros cursos de capacitación ministerial. Y estamos en el curso que ya vamos hoy por la cuarta lección de 13 clases. Este curso se llama la Iglesia Contemporánea. Cuando usted escucha esa palabra contemporánea, tendemos a pensar que es algo muy bueno, lo contemporáneo, ¿verdad? Pero en torno a la iglesia, si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Le pido que por favor se una conmigo para tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En esta hora, Señor, queremos, Dios mío, glorificar y exaltar tu nombre. Queremos reconocerte sobre todo. Tú exalta tu palabra sobre todas las cosas. Señor, tu sabiduría y tu entendimiento es necesario en este propósito. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar con nuestro curso de capacitación ministerial. Y hoy tendremos la cuarta lección. Y el tema de esta cuarta lección es simplemente la iglesia. La iglesia. Esta clase, como usualmente lo hacemos, la vamos a tener a través de 3 puntos principales. Para ello yo voy a siempre reitero que la iglesia primeramente fue diseñada, pensada por Dios desde antes de la creación del universo. Yo entiendo algo así, que algo que no existe ya en la mente de Dios, no, yo no lo puedo entender. Yo puedo, el poco entendimiento que nosotros podemos tener solo está basado en las Escrituras. Entonces tenemos que constantemente tenemos nosotros que hacer un detente y reevaluar lo que la gente dice. Recuerda que una cosa es lo que la gente dice. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y recuerde que esa pregunta fue dirigida a los discípulos y se trataba de la iglesia contemporánea de aquellos tiempos. Bueno, tú eres uno de los profetas, Juan el Bautista, diferentes opiniones. Así piensa la iglesia contemporánea. Tiene opiniones, pero no tiene datos. Y decíamos que está llena de ritos, de ideas distorsionadas con relación, bendiga hermano Jimmy en esta hora. Entonces, cuando uno habla de la iglesia, la eclesía, que fue trazada por Dios desde antes de la fundación del mundo, que se comienza a manifestar esa iglesia o ese pueblo, esa congregación, que sería la palabra más correcta que la palabra iglesia o eclesía en griego, tenemos nosotros que ir profundamente a las páginas primeramente del Antiguo Testamento. El tema de hoy es la iglesia. Vamos a ver lo que es la iglesia espiritual y lo que es la iglesia contemporánea. Entonces vamos a hacer un contraste. Siempre digo a la iglesia local aquí en Nueva York, creo que ayer lo dije en el mensaje, siempre digo que una manera de entender las cosas es por base de contraste.
cuando uno contrasta una cosa con la otra, la pone al lado y la contrasta. Eso vamos a hacer al final. El tercer punto va a ser un contraste. Vamos entonces a investigar en qué consiste esa iglesia espiritual. Y toma tu Biblia, acompáñame al libro de Génesis, en el capítulo 9 del libro de Génesis. Génesis capítulo 9. Y claro, yo sí puedo entender que nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es la iglesia solamente de Mateo, Apocalipsis. Dígame usted si no es cierto. Pero ¿cómo es que vamos a hablar de la iglesia solamente del Nuevo Testamento? Cuando los primeros creyentes fueron judíos, los primeros discípulos fueron judíos, las iglesias establecidas por Pablo eran de un estirpe judío, judaico, que no se llamaban cristianos, sino se llamaban judíos mesiánicos, porque ellos creían en el Mesías. ¿Se va a entender? Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene solamente un pueblo, un propósito llevado a cabo por dos etapas, la ley y la gracia, pero un solo propósito. Pero bien, no quiero desviarme, yo simplemente quiero aclarar ciertas cosas. Aquí en Génesis capítulo 9, nosotros vemos el incidente, el trato que Dios tuvo con Noé. Y después que ellos salieron del arca, ya ustedes saben, 40 días y 40 noches en el arca, eran solamente 8 personas. Noé, su mujer, sus hijas y los futuros yernos. 8 personas. El 8 es el número de un nuevo comienzo. Si decimos de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo, 7 días, el octavo día se inicia una nueva semana. ¿Okay? El 8 es el número de un nuevo inicio. Todo en Dios tiene un propósito. No hay casualidad, sino causalidad, causa. Dios no es un ser, nosotros los dominicanos decimos chapucero. Un chapucero para nosotros, una persona que hace las cosas así, por ejemplo un mecánico hace las cosas así. Una vez una persona que dijo que era mecánico, quería arreglarme el mofle, le puso 3 pedazos de diferentes mofles. Fue un desastre lo que hizo. Entonces, no, Dios traza un plan, anuncia ese plan y ejecuta su plan en una mente perfecta, con un diseño perfecto. Así es nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos del primer aspecto de la iglesia, ¿qué es una iglesia espiritual? Bueno, lo primero es que la iglesia espiritual es el producto de un pacto. Un pacto. Aquí después que salen del arca, Noé y esa familia de 8, dice en el versículo 9, dice, y habló Dios, tiene Biblia en mano, ¿verdad? Tiene su Biblia en la mano, así como yo. La Biblia en la mano. No solamente escuche, si usted está en su casa, échele mano a la Biblia. Si está, por ejemplo, en un lugar que usted no tiene su Biblia, pues entonces sí puede usar el teléfono. Ahora, y habló Dios a Noé, a sus hijos, con él diciendo, Noé le habla a sus hijos con él diciendo, he aquí, y habló Dios a Noé y a sus hijos, es decir, todos los que estaban ahí. Y le dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Con sus descendientes significa los descendientes, que no son los descendientes, todos los descendientes, los hijos de 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 los hijos, hasta que llegamos nosotros a las páginas del Nuevo Testamento. Y con todo ser viviente,
establezco mi pacto con todo ser viviente que está con vosotros. Es decir, lo que entraron en el arca, 2 de cada uno. Animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces dice, estableceré mi pacto. Mi pacto. No vuestro pacto. Dios es el que inicia el pacto. Okay. Siempre cuando nosotros entendemos, por ejemplo, el matrimonio es un pacto, se llama el pacto matrimonial. 2 personas hacen un pacto recíproco de que ambos van a ser fieles, ambos van a tener privilegios y responsabilidades. En los pactos que hacen los hombres siempre fallan. Los pactos que hacen las naciones violentan esos acuerdos, firman un acuerdo, etcétera, y no cumplen con lo estipulado. Entonces, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia espiritual, bienvenido a hermana Brenda y los demás, para ser iglesia, tanto los santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham y todos estos hijos de Dios, aquí en este caso, antes de Abraham, aquí tenemos nosotros a Noé y sus hijos. Entonces, ser iglesia es el producto de un pacto. Lo dije, ¿no? Ayer lo leí cuando daba la Santa Cena. Habla la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Y ese pacto, lo que cambia en el nuevo pacto, no es que Dios le da una ley nueva, sino que en ese nuevo pacto Dios escribe sus leyes en las tablas del corazón por su espíritu, mientras anteriormente estaban escritas en tablas de piedra fría como el corazón. Aquí dice, por ejemplo, en el versículo 12, Génesis 9:12, y Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Hay una señal. Cuando llueve, es algo muy hermoso. Aquí en los Estados Unidos, muy pocas veces yo lo puedo ver. Usted lo ve en su país. Lo veía en Pensilvania. Cuando da la gota de agua, penetran y se forma un arco. Un arco es la mitad de un círculo, ¿verdad? Un arco iris, con esos diversos colores. Eso se inició en los días de Noé, y todavía usted ve, cuando usted ve ese arco, claro, los perversos de la agenda homosexual han tomado eso como su símbolo. Oh no, oh no, 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 no. Oh no. Esto me diga, hermana Olga, buenos días a usted. Esa señal es señal de un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Es algo espiritual, como es su iglesia espiritual. Entonces hay una señal, la señal del arco iris. En el versículo 9, en el capítulo 9, 14 y al 16, también hay una señal. Tenemos un pacto, tenemos una señal, y en el versículo 14 y 16 tenemos un reconocimiento. Mire cuál es el reconocimiento. Biblia a mano, Génesis capítulo 9, versículo 14 dice primeramente que mi arco es puesto en las nubes. ¿Quién lo pone? Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal
del pacto entre mí y la tierra. Mí y la tierra. Yo será posible del pacto entre mí y la tierra. Aquello que es espiritual y la tierra. La tierra como el globo terráqueo, la tierra como el hombre, porque el hombre fue hecho de tierra. Cuando usted mira un arco iris, acuérdese de esto, de ese pacto. Que la tierra no va a ser subyugada por agua. Que tiene que ver con una promesa, un pacto que Dios hace con su pueblo. Y dice, y sucederá, versículo 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco entre las nubes. Entonces, esto es algo más que algo del sol, de la lluvia, tiene que ver con la promesa que Dios hace. Eso tiene que ver, lo que estoy hablando es el tema de la iglesia, y que es una iglesia espiritual. ¿Qué es la iglesia? La iglesia espiritual es producto de un pacto, de una señal y de un reconocimiento. Ahora, para mí lo aclara todo, esto del pacto. Le quiero hacer una pregunta a ustedes para que ustedes piensen. Piensen, ¿verdad? Porque esta cabeza es para usarla y para pensar. Yo quiero que pensemos. Y no que, yo lo oí allí, lo dijo fulano de tal. No, usted lo confirme todo. Reitero, no crea nada de lo que yo le digo si usted no lo ve en la Biblia. Entonces, si usted no lo entiende, yo tengo que ser un maestro responsable. Si yo abro mi boca para decir algo, usted puede también abrir su boca para corregirme. Y si yo me equivoco de una información equivocada, el otro día lo voy a decir a ustedes públicamente. Aquí no estamos jugando, aquí no estamos en competencia de esto de like, no. Aquí estamos serios. Aunque solamente una persona, yo invertiría el tiempo para hacerlo, porque un compromiso serio con el Señor. Hay que tomar las cosas en serio. El tiempo se termina ya. Y el que quiera ser limpio, que se limpie más, el que no, pues siga su camino. Mire esto aquí en el Salmo 74. Salmo 74. Yo quiero que usted vea este versículo, por favor. Véalo, por favor. Seguramente lo tengo marcado. Salmo 74. Miren esto acá. Mire esto. Yo quiero ver el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto usa una palabra que en el Nuevo Testamento sería la palabra eclesía o iglesia. Y yo le digo a ustedes que a mí me gusta más la palabra congregación, porque la palabra congregación tiene un sabor para mí más bíblico. La congregación es el pueblo de Dios, sea en la época de Moisés como ahora. Pero la palabra congregación fue cambiada del hebreo al griego y le dieron eclesía. Y yo personalmente, cuando el hombre cambia las cosas, ¿por qué no dijeron congregación? No le voy a decir, pero que usted investigue. ¿Por qué cambiaron de congregación a eclesía? Lo dejo ahí. Ok, ahora bien, mira lo que dice aquí. Acuérdate, Salmo 74. Es importante que lo veas, por favor. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Versículo 19. No entregues a la fiera el arma de tu tórtola. Qué hermosa figura. De tu tórtola. Hablando de su pueblo. Oiga esto. Y no te olvides para siempre la congregación. La congregación
los que se congregan, los que son llamados aparte, como Israel primero, y luego nosotros que fuimos injertados al olivo verde, que es Israel. No es a la inversa. No es a la inversa. Dios no ha terminado su propósito con Israel. Ese propósito continúa. Entonces dice, aquí viene, mira el pacto, versículo 20, mira el pacto, mira el pacto. No es mira a tu iglesia, porque la iglesia es el producto de ese pacto, es de la sangre. He aquí yo hago un nuevo pacto, escribiré mis leyes en las tablas de su corazón. Anteriormente, en la tabla de piedra. Ahora, ese Señor, mira el pacto. ¿Recuerdan en Éxodo 19 cuando yo vea la sangre? Vea la sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto. Mira, lo que Dios mira es el pacto. Lo que Dios mira es la sangre. El precio que se pagó para redimir el Cordero Pascual, Éxodo 12, a ese pueblo y redimir a nosotros la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. He aquí, mírenlo. El Padre lo mira, el Padre lo envía. Mírenlo, es importante. Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, pero la iglesia quiere verse siempre a sí misma. Nosotros, de pretensiones, nosotros. El Padre dice, mi hijo. Yo creo que debe estar claro que lo que Dios quiere, el énfasis. Mire, querido hermano, cuando yo pongo un predicador y yo, como ustedes, participo en las redes sociales y pongo desde el momento que comienza a hablar de su persona, de pretensiones, yo no tengo tiempo para oír sandeces. Háblame de Jesús. Háblame de Jesús. Háblame de la salvación. Háblame, edifícame. No me hable de carne y sangre, porque uno está cansado de eso. Pero tristemente, tienen una audiencia muy grande. Note usted cuántas personas se ponen a ver a Cash Luna. ¿Cuántas personas se ponen a ver? Personas que se saben porque se saben que son personas falsas. Que son cazadores de almas, si usted me doy a entender. La iglesia espiritual no es así. Los verdaderos ministros del evangelio, usted lo conoce, tiene discernimiento, usted conoce la persona íntegra, ¿verdad? Entonces, mira el pacto. Mira el pacto. Vamos ahora al segundo punto principal. Ahora, la iglesia espiritual es el producto de un pacto, de una señal, de un reconocimiento y de que Dios mira ese pacto. Dios siempre está mirando el pacto, el precio que se pagó, la sangre que se derramó. Ahora, vamos a hacer un contraste, verlo de otra manera, que la iglesia contemporánea, porque entiendan, la iglesia espiritual y la iglesia están hombro con hombro. Dos líneas paralelas desde los tiempos de Caín y Abel, cuando simbólicamente uno presentó lo que representa pacto, animal, el inocente muere por... Andan cerca, sí, una línea paralela, tienen rito, tienen culto, nunca se topan porque son dos naturalezas espirituales, nunca se entrelazan, porque es lo precioso y lo vil. Ahora, la iglesia contemporánea, hombro con hombro, está con nosotros. ¿Cuál es el contraste? Que la iglesia contemporánea, hay una maldición para la iglesia contemporánea. Es el producto de una maldición. Eso es fuerte. Pero yo no escribí la Biblia. Aquí en Génesis capítulo 9, otra vez. Génesis capítulo 9, en los días de Noé. Génesis 9, versículo 25. Dice, y despertó Noé de su embriaguez
y supo que le había hecho su hijo joven, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Una maldición. En la iglesia contemporánea no puede ver las cosas. La iglesia contemporánea tiene su sentido entorpecido por, así como Noé se entorpecieron sus sentidos y no podía discernir y se acostó con sus hijas. De la misma manera, Pastor Torres, Dios le guarde, mi hermano. De la misma manera, hay una gran diferencia entre la iglesia espiritual y la iglesia contemporánea. Entonces, parte de la iglesia es contemporáneo. Parte de la iglesia es contemporánea. Pero Dios no quiere, o sea, en el sentido sociocultural, la gente le gusta lo contemporáneo, ¿verdad? Lo contemporáneo. No, a mí no me gusta eso. A veces yo digo con mi esposa, entonces ella es la que arregla la casa, como toda mujer. Y dice, no, a mí me gusta lo contemporáneo. Y dice, no, a mí me gusta más las cosas antiguas. Yo tengo aquí un librero a la izquierda, aparte de este que está aquí. Entonces es antiguo, una madera rústica. Me fascina. Lo tengo como por 20 años. Prefiero, porque yo digo a ella, tú haz con la casa todo lo que tú quieras porque tú eres la reina aquí, ¿verdad? Pero en cuanto a mi oficina, donde yo hago mi trabajo, para la congregación que Dios me... Entonces aquí yo paso gran parte de mi día preparándome para la responsabilidad. Entonces, así es la cosa. Entonces, la iglesia contemporánea es el producto de una maldición. Usted puede ver aquí, en Génesis 10, que la iglesia contemporánea está en una tremenda confusión. Mire, aquí en Génesis capítulo 10, el primero que quiso ser ecuménico, de unir a todos, reunirnos a todos para el ser uno, hay gran confusión. ¿A qué yo me refiero? Si usted mira aquí en el libro de Génesis, tenemos un individuo llamado Nimrod. Este hombre perverso, si mal no recuerdo, en la línea genealógica, está de la simiente maldita. Seguramente, voy a investigarlo, Nimrod seguramente descendiente de Caín por la línea genealógica, de algún perverso, porque como digo, en la historia del pueblo de Dios está la línea santa. Recuerda que cuando Caín mató a Abel, el Señor levantó un varón que fue Set. Si usted sigue la línea genealógica de Set, usted va a ver que de ahí viene todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Entonces usted va a ver la línea malvada, la línea maldita, la línea de Caín, de Saúl, de Nimrod. Y está siempre lo precioso y lo vil, lo cual van hombro con hombro, no se topan porque son dos naturalezas distintas, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. La iglesia es espiritual. La iglesia es una creación de parte de Dios. La iglesia es el tesoro en vasos de barro. No se topan, no se entrelazan, están en pugna. Pero periódicamente vemos que se introduce aún en la iglesia espiritual. Pero lo glorioso es que la iglesia espiritual juzga todas las cosas, dice Pablo, mas ella no es juzgado de nadie. Usted puede entenderlo. Tiene discernimiento, tiene el Espíritu de Dios, está sujeta a la palabra y, como dice, no se le puede dar gato por liebre a la iglesia espiritual.
No que sea perfecta, porque está en el proceso. Entonces aquí, en el libro de Génesis, usted va a ver una lista de los descendientes de Noé. Los 3 hijos de Noé fueron ¿quién? Sem, Cam y Jafet. Y usted sigue leyendo, que entonces los descendientes de Noé y sus naciones, el origen de todas las naciones del mundo viene de los descendientes de Noé. Sem, Cam y Jafet. Usted lo puede ver ahí, lo puede leer en Génesis capítulo 10. Ahora bien, ¿qué pasa? En el capítulo 10, versículo 8, mire esto, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, porque esto, el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Este Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué sería lo que él cazaba? ¿Qué es lo que cazaba? ¿Qué estaba cazando? Era que tenía un arco, dice, sí, tenía un arco, pero como el anticristo, en el primer sello de Apocalipsis, en el libro de Revelación, tenía un arco, pero no tenía flecha, porque era por el engaño. Era vigoroso cazador, yo diría cazador de almas, Mire lo que pasa. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Usted cree que esa expresión, vigoroso cazador delante de Jehová, que era un cazador de venados, de animalitos? No, era un perverso. Era poderoso en iniquidad, en maldad. Poderoso. Cuando yo veo el panorama, y como yo vivo en los Estados Unidos por 60 años de mi vida, mucho tiempo, y de aquí sale un montón de herejías a otra parte, el evangelio de la prosperidad salió de aquí, y un montón de cosas, y ahí hay muchos poderosos cazadores de alma. Ustedes me están entendiendo, un poderoso cazador de alma, pero no para el Señor, para ellos levantar su gran imperio. Entonces, eso es parte de una iglesia yo uso iglesia en un sentido despectivo. Iglesia, pero en realidad no son iglesias, porque una iglesia no va a estar contemporáneo. La iglesia no contemporiza con el mundo. La iglesia, y cuando usted ve eso, que la iglesia aplaude al mundo, imita al mundo y hace todas esas cosas, eso es evidente que esa iglesia es una iglesia contemporánea, le gusta el mundo, ama al mundo. Todas las prácticas pragmáticas en la iglesia son del mundo. Muchos pastores no se conforman con tener, por ejemplo, y usted me va a disculpar, porque es que hermano, como dice, yo no tengo pelo en la lengua para hablar. Porque son de las cosas que he visto en tantos años. Entonces, ellos quieren tener una iglesia grande, no una gran iglesia. Yo le he explicado eso. Un afán porque el templo se les llene. Un afán de tener fama, de ser famosos. ¿O no? La iglesia espiritual está tranquila. No temáis, manada pequeña. Manada pequeña, el Señor te dice, no temáis, porque a vosotros os he dado conocer los misterios del reino, la llave del reino.
y la unción del Espíritu para enseñar, para predicar. No temáis, manada pequeña. Tranquila, manada pequeña, tranquila. O se fueron porque querían panes y peces, se fue toda la multitud. Porque no hay que comer mi carne y sangre. ¿Ustedes quieren eso también? ¿Ustedes quieren ser contemporáneos como ellos? ¿O no? ¿A quién iremos? La iglesia espiritual dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Esa es la verdad. ¿A quién podemos ir, amada familia? ¿A quién podemos ir sino al Señor? Entonces, dice, y él, este cazador de almas, Nimrod, estableció un reino. Y fue el comienzo de su reino. Mire la primera palabra. Babel, Erech, Akkad, Can, en la tierra de Sinaí. Ya ve cuenta. 1, 2, 3, 4. En la tierra de Sinaí. El reino de Nimrod. Poderoso. El primer poderoso en la tierra. Cazador de almas. Comienza él su reino, su imperio. Compitiendo siempre con la simiente santa, con los santos propósitos de Dios. Okay. Ahora bien, entonces, la palabra Babel significa confusión. ¿Qué significa? Que la iglesia contemporánea, con aquellos tiempos, tiene una confusión religiosa. Una confusión religiosa. Entonces, usted encuentra que si usted se adhiere a la Biblia, yo comentaba los otros días, nadie se torna con todo respeto si usted pertenece a una denominación. No quiero decirlo de una manera despectiva, porque yo fui parte de una por 15 años. ¿Sí? Pero si usted nunca se expone, si usted solamente, del momento que el Señor le salva, se adhiere a la Biblia completamente, usted no cae en estos elementos. Yo soy calvinista, yo soy esto. Tú eres arminiano y te hablan con despectivo. Tú eres arminiano. Yo soy reformado. Yo soy pentecostal, lo del fuego. Yo soy bautista, intelectuales. Qué cosa tan vana, qué cosa tan vana. Eso no es nuevo porque Pablo le dice, ustedes son carnales y andáis como hombres. Yo soy de. ¿Me debe entender, familia? No. Usted puede ser un genio. Me convertí en una denominación por 15 años y amo a esos hermanos. Amo a esos hermanos y oro por esos hermanos. Pero el Señor me dijo, sal para yo mostrarte ciertas cosas. Y yo doy gracias al Señor por eso. ¿Okay? Ahora bien. En capítulo 11 de Génesis, estamos hablando de la iglesia contemporánea, versículo 4, mire lo que dijeron ellos. Después que ya era vigoroso, se reúne, y el comienzo de su reino fue, ¿sabe qué significa Babel? Confusión, Babilonia. De donde Dios llamó a Abraham. ¿Qué era Abraham antes de ser un hijo de Dios? Un idólatra. La iglesia contemporánea es idólatra. Es idólatra la iglesia contemporánea. Nosotros tenemos nuestro apóstol, o nuestro obispo. Yo tengo que hablar con el obispo. ¿No va a consultar la Biblia? ¿No va a consultar? ¿No tienes tú el Espíritu de Dios para guiarte a toda verdad y a toda justicia? Ahora, usted como creyente, claro, cuando yo tenía mis dudas, desde que el Señor me salvó, desde 16 años de edad, entonces yo consultaba a mi pastor. Un hombre en el ministerio por 40 años, ¿qué no va a saber? Él es mi espiritual y eso está establecido por Dios. Que nos sujetemos a esos que son pastores de verdad. Pero aquí, la iglesia contemporánea, nosotros no. Es más, usted como iglesia no tiene acceso. No tiene acceso
yo recibí aquí, en la ciudad de Nueva York, donde yo vivo, y la iglesia, de una iglesia muy conocida. Y a veces venían personas de esa iglesia muy conocida, de miles de personas, buscando consejería. Y una vez vino una pareja que se iba a casar. Y yo le pregunté, ¿pero por qué tú vienes aquí? Yo no soy vuestro pastor en ese sentido. Pastor con P minúscula. Oye, no tienen tiempo, hermano. No tienen tiempo. La agenda está llena, la agenda está llena. Entonces, ¿para qué ser pastor si tú no le das tiempo a las ovejas, verdad? ¿Usted no está entendiendo? Uno puede meterse en eso. Dice aquí, el versículo 4, ya él comenzó su reino, su propio imperio. Que Dios nos libre, pastores amados, y los futuros pastores que puedan algún día escuchar esto, que Dios nos libre a nosotros de formar un propio imperio, de creer nosotros. Yo me salí de una congregación porque esta persona estaba levantando su propio imperio y lo levantó. Y mi espíritu no podía concordar con lo que yo veía ahí. Y yo era uno de los pastores. Yo era uno de los pastores. Y yo renuncié. Usted entiende, más. Uno no puede, esto es demasiado serio. Y la vida es demasiado corta. La vida es demasiado corta para uno desperdiciar nuestro tiempo. Ahora, Nimrod levanta su imperio y mira lo que dijo él. Versículo 4. Génesis 11:4. Y dijeron, ¿quiénes dijeron? Usted nota que ellos tenían una misma lengua en ese tiempo. Y estos Nimrod encontraron una llanura, un lugar, y se establecieron allí. Y ellos comenzaron cogieron ladrillo, lo cosieron, entonces hicieron mezcla y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Note lo que dice, edifiquémonos para nosotros una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Ellos tienen una idea que cuán infinito es la distancia de la Tierra ni aun los cohetes que han ido más, y ya van a lanzar uno para llegar a Marte, según tengo entendido, la NASA. Para Dios lo mira, ellos dicen, ellos creen como que yo estoy así tan cerquita de ellos, así. Edifiquémonos una torre, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Yo quiero que usted entienda, querido hermano, que la palabra nombre en la Biblia tiene que ver con naturaleza. Es más que un nombre, un apellido. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Una manera de identificarnos. Una manera de identificarnos. Queremos identificarnos. A veces hay congregaciones, hay ministerios que ponen el nombre de ellos. Usted lo ve. El ministerio y ponen el nombre de la persona. El ministerio, lo mismo, eso es contemporáneo. Nadar con el mundo, tener ese apetito por fama. Y dice, y Jehová descendió. Ellos dijeron, hagámonos, yo digo, descendamos. Y ya usted entiende lo que aconteció ahí. Y ellos fueron todos esparcidos en la tierra. Entonces, la iglesia contemporánea está esparcida por toda la tierra, porque busca su autonomía. Pretende darle culto a Dios. Tiene su torre, tiene su imperio,
La mujer samaritana, nosotros adoramos aquí en un monte, tenemos un sacerdocio. Eso es contemporáneo porque la salvación viene de los judíos, dice Cristo. El Mesías dice que la salvación viene de los judíos, gústele a quien no le guste. Entonces, ahí está eso. Bien, yo voy a dejar eso ahí con ustedes. Ahora voy a ir aquí a un contraste. Un contraste se contrasta una cosa con la otra. La iglesia espiritual, producto de un pacto, de una señal, de un reconocimiento, de mirar al pacto. Esa es la iglesia espiritual. La iglesia contemporánea es el producto de una maldición, de confusión religiosa, de exaltación propia, y va a ser, ya ha sido esparcida por toda la faz de la tierra. Tenían una sola lengua y ahora hablan diferente. Usted nota que, por ejemplo, las iglesias contemporáneas no se ponen de acuerdo qué es lo que van a predicar. Usted escucha en una iglesia contemporáneas que hay, por todas partes hay, seguramente frente a la convención. Y yo decía a un pastor, amigo mío, sería interesante, por ejemplo, tomar, digamos, en la iglesia que usted pertenece, en un radio, digamos, de 2 millas, y escuchar los mensajes que se predicó el domingo, comenzar a escucharlo. Usted va a encontrar un desastre ahí, una ensalada. Porque se supone que todos tienen una Biblia, se supone que todos tienen que predicar a Cristo, pero no es así. No es así. Le decía que cerca de donde nosotros ministramos, a una congregación, y el pastor estaba en una conferencia de jóvenes predicando sin Biblia. Sin Biblia, no tenía ni laptop, nada, sin Biblia. Y él estaba predicando. Y los jóvenes, gloria a Dios, gloria a Dios. Ajá, gloria a Dios. ¿Gloria a Dios a qué? Si no se abre la Biblia, querido hermano, se lee el pasaje, se explica el pasaje y se aplica el pasaje, ahí llovió y nadie se mojó, como me gusta decir a mí. Hay que tener crecimiento, querida familia. Muchos serán engañados, multitudes son engañadas. Vamos al tercer punto, que es el contraste. Aquí ahora, mira el contraste. Ahí en Génesis capítulo 12, note lo que pasa. Confusión, maldición. Ahora viene un contraste. Un contraste es fácil. Ayer estaba lloviendo, nublado. Hoy miro por la ventana, veo el cielo azul, nubes y el sol. Un contraste. Venga este contraste ahora. En la Biblia, ¿verdad? No creas nada si no lo ve en la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nimrod salió por su propia cuenta. Salió como un vigoroso cazador de almas de hombres para levantar su imperio. La iglesia contemporánea tiene esa característica. Ahora, en cambio, el contraste es que Abraham procedió con fe y obediencia. Vete, sin saber a dónde iba, dice Hebreos 11. Vete de tu casa, vete de a. Eso es lo que es ser iglesia. Te sale de este punto con fe a este punto. Se requiere fe y obediencia para hacerlo. Fe porque nosotros no vemos nada. Fe porque la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve pero que se espera. Eso es el contraste entre lo que es contemporáneo, que actúa en la carne, que actúa vigorosamente para formar su propio criterio e imperio. Observe esto, hermano, porque hay que observar, hay que discernir las cosas. ¿Por qué será que muchos pastores, no todos,
Dice, Dios me llamó al ministerio. ¿Okay? Y lo primero que hacen, no tienen a nadie. Y lo primero que hacen es que ellos están buscando un templo. Una simple pregunta. Y yo le pregunto, ¿usted ve eso en el Nuevo Testamento? ¿Usted ve a los apóstoles levantando dinero para comprar un templo? ¿Qué era lo importante? Las almas. ¿Dónde se congregaron? Escuche, oído, por 200 años, en las casas. Usted escuchó bien, ellos se reunían en las casas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ellos no estaban queriendo levantar un imperio. Como dice Pablo, para gloriarse en la carne. Ese es el contraste. Ese es el contraste. Vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ahora, cuando vemos nosotros lo que es la iglesia, el contraste de aquello que es contemporáneo. O sea que el contraste es que la iglesia que es espiritual se expresa porque hay una separación. Vamos a ver si podemos entender esto. El mundo, hasta que todo el mundo es pagano. Todas las naciones son paganas, ¿verdad? Abraham era pagano. Entonces Dios ahora va a hacer una separación. Va a hacer una separación con el llamamiento de Abraham. Ser separado es santificado. Dios lo separa. Vete te separo el propósito. Entonces, la iglesia se separa para Dios. Se separa para sus propósitos. Tiene conciencia de lo precioso. No quiere lo vil. Nimra. ¿La iglesia contemporánea tiene discernimiento? No. ¿Pone a Jesucristo como el centro, la circunferencia y el ápice de todo? Absolutamente que no. Dos polos opuestos, algo que se contrasta. Entonces, la iglesia, antes de ser separado, que era Abraham, un pagano, y todas las demás naciones que habían, todos eran paganos. Abraham no era un judío. Abraham no era judío, era pagano. Un pagano a quien Dios llamó. Abraham no fue judío nunca. ¿Usted está entendiendo eso? Porque Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Abraham, el cuarto hijo de Jacob, que estuvo con Lea, fue que viene lo que es llamado como judío. Esto les va a sorprender porque cuando lo digo, los hermanos de la iglesia del cuerpo de Cristo, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Pues fueron 12 tribus, la tribu de Israel. Entonces solamente por medio de Judá es que comienza esa denominar judíos, los judíos de la tribu de Judá. Bueno, lo voy a dejar ahí. Espero que usted entienda eso. Entonces aquí en Josué capítulo 24, el contraste entre la iglesia contemporánea y la iglesia espiritual lo hemos estado haciendo. Ve aquí en Josué 24, versículo 2. Josué ya había comenzado a repartir la tierra, la conquista de Jericó, etcétera, en el libro de Josué, sucesor de Moisés. Entonces, en el versículo 2,
Y dijo Josué a todo el pueblo, así ha dicho Jehová. Esta es la segunda generación. La primera generación, de 20 hacia arriba, había muerto por su rebelión y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Millares y millares. De esa generación solamente entraron Josué y Caleb y los de 20 años hacia abajo. Ahora, aquí en este capítulo, estamos nosotros cuando el pueblo ya ha entrado. De 20 años hacia abajo, Josué y Caleb. Josué es el líder, Caleb es ayudador. Ahora, le habla el Señor y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Miren, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Quién eran? Taré, padre de Abraham y de Nacor. Oiga esto, y servían a dioses extraños. Es decir, era una nación blasfema, pagana e impía. Versículo 3, y yo, eso es Dios, tomé a vuestro padre Abraham, lo separé, lo llamé, del otro lado del río, donde estaba el paganismo, como a nosotros, nos sacó de las tinieblas, del paganismo, de la religión. Eso era, nosotros éramos idólatras también. Y dice, y lo traje, lo llamó, lo traje, lo sacó, porque eso es lo que significa ser iglesia, congregación, ser sacado de ese mundo de pecado, y lo traje a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, el hijo de la promesa. Esa iglesia contemporánea no tiene discernimiento. En ese sentido, Abraham, Nacor, Taré, todos los descendientes eran paganos, blasfemos, eran contemporáneos con todos esos religiosos que hay por ahí. No había conciencia del Señor. Pero hubo una separación. Una vez Dios le hace ese llamado sal, y con fe y obediencia salimos, ya somos parte de la iglesia espiritual, de lo que es verdaderamente iglesia espiritual. No perfecta, vamos, progresamos, proseguimos la meta. Entonces, mire esto. Esto es algo que a mí me ha impactado mucho. Me impacta mucho. Uno lo lee, yo sé que uno lo lee constantemente y hay que prestar atención. Las palabras tienen significado. Mire, observe esto con relación a Abraham. Y yo he hablado esto con la Iglesia del Cuerpo de Cristo en muchas ocasiones, y algunos de ellos están en línea. Yo bendiga a la hermana Angie, a Maritza. Bueno, son las únicas dos que parece que son ustedes dos nada más que saben que el pastor está dando clase hasta ahora de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. No hay dos. Parece que los demás no saben. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Aquí en Génesis capítulo 13, yo quiero que usted vea el proceder de Abraham. Antes de yo leer el texto, yo quiero hacer a ustedes una pregunta. Vamos a suponer que usted sea una persona bien acaudalada, que tenga recursos materiales, ¿verdad? Muchos recursos materiales. Y digamos que usted sale de un país y se ubica en otro país. Usted viviría, si usted por ejemplo vivía en la ciudad, o sea, en una ciudad moderna, como Abraham, y usted saca con toda su riqueza
usted sería vivir en un desierto donde tiene que matar, digamos, 10 ovejas para hacer el cuero de las ovejas, la piel, ponerla a secar y luego poner estaca. Y ahí, en la arena, con algo así, usted dormía ahí. ¿Usted viviría así, teniendo recursos? La respuesta es no. ¿Por qué digo esto? Ahora, observe esto, porque esto es muy importante que se entienda esto. Mira aquí en Génesis 13. Aquí viene cuando Lot, Dios siempre está separando a su pueblo. Lot era creyente, pero era muy carnal. Muy carnal. Y le fue piedra de tropiezo a Abraham. Aunque Dios lo bendijo muchísimo por causa de Abraham. Se hizo rico. Entonces, aquí, mire eso, capítulo 3. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Riquísimo. Riquísimo. Era riquísimo en todo eso. Luego, como tenían tantas propiedades, él y Lot, no podían estar en la misma tierra porque tenían demasiado ganado y los ganados se comen muchísimo pasto. Y ellos comenzaron, Lot y Abraham es un hombre muy pacífico. Y Abraham le dice, mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y tú te vas a la izquierda y me voy a la derecha. Somos familia. Un pacificador. Mire esto ahora. Ahora escuche esto, hermano. Después que Dios le dijo que escoja a él, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Quién no quiere una llanura más hermosa, verdad? Hay más pastos. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Okay? Pero no sabía que esa extensión era hacia Sodoma y Gomorra. Pero lo que yo quiero que usted vea que dice aquí, Lot alzó sus ojos. Lot alzó sus ojos. La iglesia contemporánea vive de su vista, no vive por fe. Pero mira el versículo 12. Mire que Lot puso sus tiendas hasta Sodoma. Donde estaban esos sodomitas, hasta allá. Él escogió donde estaban esos perversos sodomitas. Y en el versículo 12, el versículo dice, capítulo 13, versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Hermano querido, ¿cuál es la diferencia entre acampar y habitar? Si usted acampa, usted está ahí temporalmente. Si usted habita, usted se va a quedar ahí permanentemente. Entonces Lot se estableció donde era un lugar maldito, un lugar lleno de depredadores, gente depravada, malditas personas en ese sentido, que Dios lo iba a destruir a todos. Lot miró. La iglesia contemporánea mira lo de la carne, mira lo que produzca algo para ellos, mira intereses creados. Entonces, Dios también luego habla a Abraham y Dios le dice en el versículo 14,
después que se separó. Alza ahora tus ojos. ¿Entendemos? Lot alzó sus ojos. Abraham lo alzó bajo la orden de Dios. ¿Ve la diferencia? Esto me gusta. Así procede la iglesia contemporánea. Y así procedemos nosotros. Esto me gusta y esto por aquí es que voy. Sin buscar dirección de Dios. No sabiendo que estaba al punto de ser. Si Abraham no lo rescata, le quitan la vida a Lot. Y dice, ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente y al sur. Y al oriente y al occidente. Al oriente y al occidente. Esa tierra la daré a ti y a su descendiente para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. La misma se reitera lo que Dios le había dicho anteriormente. Se reitera lo que Dios le había dicho anteriormente. Entonces, la iglesia contemporánea dice que Lot habitó. La iglesia espiritual dice Abraham acampó. ¿Se da cuenta, hermano? Dos líneas, hombro con hombro. Abraham y Lot, hombro con hombro. Lot alzó sus ojos y escogió. Según él, lo mejor. Según las apariencias, era una llanura. Abraham, Dios fue que le dijo, alza ahora tus ojos. Abraham miró donde Dios quería que mirase. La iglesia contemporánea mira por la carne, sin fe, sin propósito. Que Dios nos libre, querido hermano. El arco de Nimrod, el arco de Dios apunta hacia arriba. El de Nimrod apunta hacia abajo. Esa torre que levantó, eso desapareció. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia y por tu palabra. Bendícela, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Un placer, hermano. José y todos los demás, los que no escucharon el estudio de la iglesia, que es una iglesia contemporánea y que es una iglesia espiritual, repase las notas y por favor comparte el contenido. Hasta mañana, si Dios lo permite. Dios los bendiga a todos.